Desde la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y un agradecimiento al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú por auspiciarnos estas conversaciones que nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad social. Hoy nos toca conversar con la antropóloga Gloria Salinas Valdés. Ella tiene una maestría en desarrollo rural, es docente bilingüe intercultural, también es investigadora, autora de libros, autora de artículos científicos en revistas indexadas y también es conferencista en diferentes eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Ella viene estudiando desde hace algún buen tiempo sobre el pensamiento y todo el quehacer del mundo andino. Y hoy, 9 de agosto, se celebra un día muy especial. Hoy día es el Día de los Pueblos Indígenas. Estimada Gloria, coméntanos, ¿de qué se trata esta fecha? Los pueblos indígenas son aquellos que han poblado estos territorios antes de que la llegada de otros grupos, de otra civilización a estos espacios. A ellos se les llama pueblos indígenas. Y el 9 de agosto se celebra su reconocimiento por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se crea en 1919. Y a partir de ese momento se comienza a trabajar el proceso con los estados, con las empresas y también con los pueblos para plantear algunos fundamentos de derechos colectivos con estos pueblos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Son el derecho a mantener sus costumbres, mantener su idioma, mantener su territorio, y hablando de territorio es todo lo que le rodea, bienes naturales, aguas, donde puedan desarrollar su modo de vida, poblaciones generalmente comunitarias que mantienen sus sistemas de parentesco y relaciones de complementariedad entre el hombre y la mujer. Entonces, la OIT, luego ya que de un convenio llamado número 169, que es para pueblos indígenas y tribales en países independientes, o sea, en países que tienen estados-nación, es suscrito por cada uno de de los estados estos principios básicos, porque es un instrumento jurídico internacional vinculante que ya viene a ser una norma supranacional. Entonces, la ONU es la que reconoce que el 9 de agosto se debe celebrar el Día de los Pueblos Indígenas y que se debe respetar sus derechos colectivos, como ya lo dije, costumbres, idioma, territorio, y también el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos o cambios que podrían traer esos proyectos a sus territorios. Entonces ahí plantea las salvaguardas para pueblos indígenas. Y también le da el derecho a participar en todo lo que atañe a estos cambios. Por ejemplo, en los proyectos debería haber la participación de una autoridad indígena, o también cuando lingüísticamente hacen sus grafías, son convocados por el Ministerio de Educación para hacer las consultas. Entonces, todo ese proceso que viene desde mucho tiempo, cuando la OIT puede vislumbrar que estos seres están en condiciones de servidumbre y que no tienen ni un salario. Entonces ahí es donde lo reconocen como pueblos indígenas a todos aquellos que tienen también esa connotación, campesinos, originarios, y todos ellos son catalogados como pueblos indígenas. Su reflexión me lleva a tal vez a pensar de que esta fecha tiene un particular importancia en nuestro país, entendiendo de que en el censo 2017
se dio por reconocimiento la presencia de 55 pueblos indígenas y que en nuestro querido Perú se hablan 48 idiomas, ¿no? 44 en la Amazonía y 4 en el área andina. Entonces, esto creo que es meritorio de reflexionar sobre esta fecha y sobre todo la responsabilidad que tenemos las universidades en formar a profesionales para que trabajen en esos contextos tan plurales y tan diversos. Esto nos hace entender un poco más que nuestro país no es como nosotros pensamos, sino es más bien como alguien lo dijo, ¿no? Como un papel arrugado, donde hay tantos enreveses y cosas por entender más. Sin embargo, me gustaría conocer tu opinión, estimada Gloria, sobre esta responsabilidad que nos toca asumir a nosotros los profesionales y los que estamos formando profesionales en nuestras casas de estudio, las universidades, para enfrentar este nuevo reto que es un país tan plural y diverso. Sí, efectivamente, somos multilingües y diversos, ¿no? Hay diferentes pueblos que siguen manteniendo sus costumbres, al menos en la Amazonía es muy claro. En los Andes, los quechua y aymaras se han hecho presentes hasta en la vida política y siguen manteniendo sus comunidades, donde ellos todavía tienen acuerdos comunales, tienen acuerdos consensuados y tienen una forma de gobernarse propia, ¿no? Entonces, los profesionales que salimos de las universidades debemos salir con una idea, por lo menos, hacia dónde nos dirigimos y con quiénes vamos a trabajar, ¿no? Es parte de la responsabilidad social, no solo del estudiante o del profesional, sino de la universidad que nos forma, porque finalmente vamos a trabajar en poblaciones indígenas, al menos los antropólogos. Y si no tenemos claro de que no podemos cambiar así al antojo de lo aprendido en las universidades, vivencias, modos de vida, hasta de alimentación en determinados lugares que están protegidos con este derecho internacional. Y como lo dije anteriormente, por salvaguardas para pueblos indígenas que no podemos ir y simplemente decirle, mire, desde a partir de ahora ustedes van a vivir de esta forma, van a comer de esta manera, sino respetando cómo ellos viven y viendo en qué estamos afectando su vida, hacer la consulta a las autoridades, a las comunidades, si están de acuerdo o no. Entonces, eso es parte de la responsabilidad social. Ahora, de parte de las empresas, si entran al territorio de las comunidades, tienen que pedir, informarles, por eso se llama ley de consulta previa, libre e informada, informarles de qué manera van a trabajar en ese territorio, qué cosas van a cambiar en su ambiente, en su alimentación, en su producción, si van a haber contaminantes, cómo lo van a solucionar. Entonces, eso es parte de la responsabilidad social. Y los pueblos, por su lado, verán si aceptan o no esas condiciones. Y también tienen que tener derecho a la participación y eso es lo que no se está respetando, ¿no? Las autoridades comunitarias o de los pueblos no son incorporados en los proyectos, no son incorporados en muchos de los trabajos que hace. El Ministerio de Educación sí estaba haciendo un trabajo al tratar de reconocer algunas lenguas y llevó a los dirigentes para que ellos validaran lo que habían recogido en las grafías y todo eso, pero el resto de ministerios muy poco o nada aplican de todo este convenio que está ratificado por el Estado peruano, que es parte de nuestro derecho constitucional, porque ha sido suscrito por una resolución legislativa en nuestro país. ¿Cómo a partir de este reconocimiento de los pueblos indígenas han fortalecido los sistemas comunitarios, los sistemas parentales, esas relaciones de complementariedad,
en esas relaciones entre hombre y mujer que han estado presentes en esos espacios territoriales, que ya usted muy bien lo explicaba, que no solamente es la tierra, sino todos los espacios y los elementos que ocupan este territorio, y cómo es que esto tiene una vigencia hasta el día de hoy. El territorio es el lugar donde se desarrolla todo la convivencia, ¿no? En las relaciones, en primer lugar, parentales, donde nosotros venimos desde los ayllus. Los ayllus eran los sistemas de parentesco que que no es muy parecido a la familia, porque acá no solo se une la pareja, sino se une la parentela y conviven en una familia extensa, digamos, como en estos tiempos, una familia extensa que está compuesto no solo por la pareja, también por los padres, por los hermanos, ¿no? Entonces, ese sistema de parentesco se reproduce en el territorio y el convenio 169 le reconoce esa posibilidad, le da esa potestad de contar porque el territorio es también pertenencia, es identidad, porque el territorio es el que le va a facilitar todo el proceso de socialización dentro del sistema de parentesco. Y las relaciones del hombre y la mujer no han sido separadas lo productivo de lo reproductivo. Entonces, al estar unido el tema productivo y reproductivo, ellos, en vez de ser opuestos o contrarios, son complementarios, ¿no? En la crianza de los niños, en traer la leña, y por eso también ellos tienen derecho a tener una forma de vida. Por ejemplo, las esterilizaciones forzadas que se dieron en el gobierno de Fujimori, no se consultó, se pensó por las mujeres y por las familias de que no necesitaban hijos, pero en los Andes, donde hay que traer leña, hay que alimentar a los animales, hay que trabajar la chacra, más bien se necesita mano de obra, ¿no? Y ellos necesitan a sus hijos. Miren, imagínense qué cambios tan drásticos se puede dar porque no hay responsabilidad social en tratar estos pueblos que tienen otra forma, otro modo de vida que es equilibrado y que se complementan entre todos ellos y recíprocan, porque el AINI es una forma de reciprocidad para trabajar la tierra, para convivir de forma colectiva y también reciprocan con la comunidad natural, con la comunidad humana, para agradecer por lo recibido. Entonces son otra forma de ver las cosas. Magíster Gloria, usted nos ha hecho unas reflexiones muy interesantes en torno a ello. Finalmente, ¿cómo usted ve que se han plasmado los derechos colectivos en la responsabilidad social? Sí, el Estado peruano avanzó en cierto momento en reconocer los derechos colectivos, como dije, ha sido ratificado el convenio 169, luego se pretendió y se avanzó con la reglamentación de la ley de la consulta previa, libre e informada para que precisamente puedan intervenir las empresas. Y también se le planteó a las empresas tener un organismo que atendiera el tema de la responsabilidad social. Entonces, el problema hay un poco que es el tipo de proyectos que se hacen que no aportan, no tienen mucha trascendencia porque no se consulta a la población sus necesidades principales, ¿no? Y hay veces vamos con un pensamiento de cambiar las cosas pero desde nuestra mirada y de nuestra óptica. Entonces, yo creo que en estos tiempos las empresas ganarían más, así como los profesionales en conocimiento, porque esos pueblos guardan mucho conocimiento, mucho saber, y las empresas podrían convivir y avanzar de forma con menos conflictos, porque en el Perú los conflictos con las empresas que intervienen en las comunidades son muy fuertes.
y no se está resolviendo eso y la universidad no está encaminando esa situación para salir de todo este conflicto, esta contradicción que existe no solo Estado, empresa y los profesionales que tenemos que intervenir. Hay veces ya hay ciertos lugares que somos rechazados por esa razón. Entonces, yo creo que es tiempo de cambiar algunos temas y mejorar el tema de la responsabilidad social. Magíster Gloria Salinas, creo que nos deja un mensaje profundo, que todos los profesionales que nos formamos en las diferentes carreras y en las diferentes universidades del Perú, tanto nacionales como privadas, tenemos una responsabilidad, entender que nuestra condición humana en el Perú es plural y diversa. Por lo tanto, si nosotros queremos cumplir una tarea de responsabilidad social, donde hagamos que nuestras acciones tengan un asidero profundo y sostenible en el tiempo, debemos hacer lo que Gloria nos acaba de mencionar. Entender mediante un diálogo horizontal la multiplicidad cultural de cada uno de estos territorios. Desde la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y agradeciendo al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú por auspiciarnos en estos diálogos, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la antropóloga Gloria Salinas Valdés por invitarnos a reflexionar y conocer y humanizar más nuestras carreras profesionales que se van a desempeñar en estos ámbitos territoriales. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias a ustedes por el espacio y estaremos dispuestos siempre a conversar con ustedes.